Hay una idea que incomoda, porque no te permite sentirte superior a nadie. No te deja decir yo nunca haría algo así. Porque desmonta justo eso. La creencia de que el mal es cosa de monstruos, de gente rota, de psicópatas visibles. La realidad es mucho más inquietante. En el juicio de Adolf Eichmann, la filósofa Hannah Arendt no encontró un demonio. Encontró algo peor para la mente humana: normalidad. Un hombre que no parecía especial en nada, que hablaba en lenguaje técnico, que se defendía diciendo que solo cumplía órdenes. Y ahí nació una pregunta que sigue siendo peligrosa hoy. ¿Cómo es posible que el horror se ejecute sin odio? ¿Sin conciencia? Casi como una tarea administrativa. En este video vamos a desarmar esa idea desde la raíz. Primero vamos a ver cómo la biología humana nos empuja al piloto automático. Cómo el cerebro prefiere obedecer antes que cuestionar. Luego vamos a entrar en la psicología de la obediencia, con experimentos reales donde personas comunes hicieron cosas que jamás imaginarían en frío. Después vamos a mirar cómo los sistemas y las culturas convierten el daño en rutina, cómo la burocracia y el lenguaje suavizan la realidad hasta hacerla aceptable. Y finalmente vamos a aterrizarlo en el presente: redes sociales, trabajo, sociedad moderna, donde esta misma lógica sigue activa, solo que más silenciosa y eficiente. Esto no es historia lejana, es un espejo incómodo, porque si entiendes cómo funciona este mecanismo, también entiendes algo que mucha gente evita aceptar. La línea entre yo soy bueno y yo participé sin pensar es mucho más delgada de lo que parece. Esto es vivencias, contenido fuerte, real y claro que no suaviza la verdad. Suscríbete, comenta, comparte y únete. Recuerda, pensar diferente duele, incomoda y a veces te hace enemigo de las masas. Pero es la única forma de ser libre. Origen del concepto: la banalidad del mal. La idea de la banalidad del mal nace de una observación incómoda, casi perturbadora, hecha por Hannah Arendt durante el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén. Arendt no fue a ese juicio esperando encontrarse con un monstruo. No esperaba ver a un hombre poseído por odio extremo, ni a un psicópata fuera de control. Lo que encontró fue algo mucho más inquietante: un individuo completamente normal, gris, mediocre, casi aburrido. Eichmann no encajaba en la imagen clásica del villano. No gritaba, no mostraba fanatismo visible, no parecía disfrutar el sufrimiento que ayudó a causar. Su lenguaje era técnico, frío, burocrático. Hablaba de transporte, de números, de procesos logísticos, como si estuviera describiendo la gestión de mercancía, no la deportación de millones de personas hacia su muerte. Y ahí es donde Arendt detecta algo clave. El mal no siempre viene acompañado de odio consciente o intención demoníaca. A veces, viene disfrazado de rutina, de cumplimiento, de eficiencia. Para Eichmann, su papel no era moral, era administrativo. Él no se veía a sí mismo como responsable del resultado final. Se veía como una pieza dentro de un sistema. Su defensa era simple y peligrosa: yo solo seguía órdenes. Esa frase no es nueva, pero en su caso revelaba algo más profundo. No estaba intentando engañar. Realmente había renunciado a pensar por sí mismo. Había sustituido el juicio moral por obediencia. Ahí está el núcleo del concepto. La banalidad del mal no significa que el mal sea pequeño o insignificante. Significa que puede surgir sin profundidad, sin reflexión, sin intención malvada consciente. Es superficial en su origen, pero devastador en sus consecuencias. Es el mal ejecutado por personas que no cuestionan, que no se detienen a pensar, que simplemente cumplen con lo que se espera de ellas. Arendt rompe una creencia cómoda: la idea de que el mal extremo solo lo cometen individuos excepcionalmente malvados. No. Lo que muestra es que sistemas enteros pueden sostenerse sobre la obediencia de personas normales. Personas que no son sádicas, pero tampoco críticas. Personas que no odian, pero tampoco piensan. Y eso cambia todo. Porque si el mal no requiere monstruos, entonces el problema no está aislado. Está integrado en la naturaleza humana cuando se combina con estructuras que premian la obediencia ciega. Lo peligroso no es solo la ideología, ni el líder, ni el sistema. Lo verdaderamente peligroso es la facilidad con la que alguien común
puede dejar de cuestionar y empezar a ejecutar. La banalidad del mal es, en el fondo, una advertencia. No sobre otros, sino sobre nosotros mismos. Porque señala que la línea entre el bien y el mal no siempre pasa por decisiones dramáticas, sino por algo mucho más cotidiano. Pensar o no pensar. Y cuando pensar se abandona, el mal deja de ser una excepción y se convierte en rutina. Biología del comportamiento automático. Aquí es donde la cosa se pone aún más incómoda, porque no estamos hablando solo de filosofía o historia, sino de cómo está diseñado tu propio cerebro. La tendencia a actuar sin cuestionar no es un accidente, es una función básica de supervivencia. El cerebro humano está optimizado para ahorrar energía, no para buscar la verdad ni para ser moralmente impecable. Pensar profundamente cuesta. Analizar, cuestionar, resistir una orden o una norma social, implica gasto de energía, estrés, incertidumbre. Por eso, el cerebro prioriza atajos. Automatiza comportamientos, crea hábitos, repite patrones. Y uno de los atajos más poderosos es la obediencia. Seguir instrucciones reduce la carga mental. Te evita conflictos. Te da una sensación de seguridad y pertenencia. Esto no es teoría abstracta, es biología pura. El cerebro funciona en gran parte mediante sistemas automáticos, rápidos, que toman decisiones sin pasar por un análisis consciente profundo. Es lo que muchos llaman piloto automático. Y en la mayoría de los casos, eso es útil. No necesitas cuestionar cada paso que das o cada palabra que dices. Pero ese mismo mecanismo, en el contexto equivocado, se convierte en un riesgo enorme. Porque cuando el entorno te dice qué hacer y tú estás programado para optimizar esfuerzo, lo más fácil es obedecer sin pensar. No porque seas malvado, sino porque eres eficiente. Y ahí está el problema. La eficiencia biológica no tiene moral. Solo busca el camino más corto, no el correcto. Además, hay otro factor clave: el miedo al conflicto. Cuestionar órdenes o normas activa respuestas de estrés. El cerebro percibe riesgo social o incluso físico. En cambio, obedecer genera recompensa, aprobación, estabilidad, menos tensión. Es un intercambio simple pero poderoso. Tu biología te empuja a encajar, no a desafiar. Esto explica por qué personas completamente normales pueden participar en sistemas dañinos sin experimentar un conflicto interno constante. No es que no tengan conciencia, es que la han desconectado en favor de la automatización. Han convertido decisiones morales en tareas mecánicas. Y aquí encaja perfectamente la idea de la banalidad del mal. No necesitas odio intenso ni ideología extrema para hacer daño. Solo necesitas dejar que el piloto automático tome el control en un entorno donde las reglas ya están torcidas. El cerebro no va a detenerte por sí solo. No va a decir esto está mal si nunca lo entrenaste para cuestionar. La mayoría de la gente cree que actuaría diferente en situaciones extremas, que ellos sí pensarían, que ellos sí resistirían. Pero eso es una ilusión cómoda. En la práctica, el cerebro humano está diseñado para adaptarse, no para rebelarse. Por eso el verdadero peligro no es la maldad consciente, es la desconexión. Es cuando dejas de pensar porque es más fácil no hacerlo. Porque en ese momento ya no decides tú. Decide el sistema, el entorno, la inercia, y tú solo ejecutas. Psicología de la obediencia y el rol. Psicología añade otra capa más incómoda. No solo obedecemos por biología, también obedecemos porque la mente humana se adapta al contexto como un camaleón. No somos tan estables moralmente como nos gusta creer. Dependemos muchísimo del entorno, la autoridad y el rol que nos asignan. Uno de los experimentos más reveladores lo hizo Stanley Milgram. A personas comunes se les pidió aplicar descargas eléctricas a otra persona cada vez que fallaba una respuesta. No eran criminales, no eran sádicos, eran ciudadanos normales. Y aún así, una gran parte llegó hasta niveles que, en teoría, eran peligrosos o letales. ¿Por qué? Porque había una figura de autoridad que lo ordenaba. El simple hecho de escuchar continúa era suficiente para apagar la duda moral en muchos casos. El punto no es que la gente disfrutara hacerlo. Al contrario, muchos estaban tensos, incómodos. Algunos sudaban, dudaban
Preguntaban si debían seguir, pero aún con esa incomodidad, obedecían. Es decir, la conciencia estaba presente, pero no tenía suficiente fuerza para detener la acción. La obediencia pesaba más que la moral. Otro experimento clave es el de la prisión de Philip Zimbardo. Allí, estudiantes normales fueron divididos en guardias y prisioneros. En pocos días, los que actuaban como guardias empezaron a comportarse de forma autoritaria, abusiva, deshumanizante, no porque fueran malos, sino porque el rol lo permitió y el entorno lo reforzó. El sistema empuja conductas. El rol redefine la identidad. Esto revela algo fundamental. La moral humana no es fija, es situacional. No actuamos igual dependiendo de si llevamos uniforme, si estamos en grupo, si hay autoridad encima o si sentimos que ese es nuestro trabajo. El rol funciona como una máscara psicológica que justifica acciones que, fuera de ese contexto, serían impensables. Y aquí es donde el concepto de la banalidad del mal encaja perfectamente. Porque si una persona deja de verse como individuo moral y pasa a verse como funcionario, soldado, empleado o pieza de un sistema, la responsabilidad se diluye. Ya no se pregunta, ¿esto es correcto?, sino, ¿esto me corresponde hacerlo? La mente humana tiene una capacidad peligrosa: separar identidad y acción. Puedes hacer algo sin sentir que eso define quién eres. Y esa separación es lo que permite que actos graves se conviertan en tareas técnicas. Al final, la psicología muestra algo incómodo. No hace falta convencer a alguien de hacer el mal. A veces basta con asignarle un rol, darle una autoridad encima y rodearlo de otros que también obedecen. En ese punto, la moral individual empieza a desdibujarse. Y lo que queda no es maldad consciente, sino comportamiento guiado por el contexto. Sistemas y cultura que normalizan el mal. El siguiente nivel no es individual, es estructural. Aquí el problema ya no es la persona aislada, sino el sistema que convierte decisiones moralmente graves en procesos rutinarios. Cuando una sociedad organiza el daño de forma eficiente, el mal deja de parecer mal y empieza a parecer funcionamiento normal. En sistemas totalitarios como el del régimen de Adolf Hitler, la clave no fue solo la ideología extrema, sino la capacidad de convertirla en administración cotidiana. El exterminio, la persecución y la violencia no eran actos caóticos, eran procesos organizados, con formularios, jerarquías y cadenas de mando. Y eso es lo inquietante. El horror puede tener estructura burocrática. La burocracia tiene un efecto psicológico profundo. Fragmenta la responsabilidad. Cada persona hace una parte pequeña del proceso. Uno firma, otro transporta, otro clasifica, otro ejecuta órdenes indirectas. En ese fragmento aislado, la acción pierde su carga moral completa. Ya no parece un acto de destrucción, sino una tarea técnica. Ahí surge una de las frases más repetidas en estos contextos: yo solo seguía órdenes. Pero esa frase no es solo una excusa individual. Es un síntoma del sistema. Un sistema diseñado para que nadie se sienta completamente responsable de lo que ocurre en conjunto. Cuando la responsabilidad se divide demasiado, se evapora. Y no es exclusivo de regímenes extremos. Las culturas modernas también pueden normalizar daños sin necesidad de violencia explícita. Lo hacen a través del lenguaje, la distancia y la abstracción. Se habla de optimización, reducción de costos, reestructuración, impacto necesario. Palabras que suavizan lo que en la práctica puede significar sufrimiento real para personas concretas. La cultura también juega un papel clave. Si una sociedad premia la obediencia, la eficiencia y la lealtad al sistema por encima del cuestionamiento, entonces pensar se vuelve incómodo. El que duda molesta, el que pregunta retrasa, el que se resiste rompe el ritmo. Y en ese entorno, el comportamiento más valorado no es el correcto, sino el funcional. Eso crea una inversión peligrosa de valores. Lo correcto deja de ser lo importante, y lo operativo pasa a dominarlo todo. Si algo funciona dentro del sistema, se justifica. Si algo lo ralentiza, se rechaza. Así, el mal no necesita imponerse por la fuerza. Simplemente se integra como parte del proceso. En ese punto,
El individuo ya no siente que esté tomando decisiones morales. Siente que está cumpliendo con su papel dentro de una estructura mayor. Y cuanto más grande y compleja es esa estructura, más fácil es esconder la responsabilidad. El resultado es inquietante. Un sistema puede producir daño sin que nadie, en particular, se perciba a sí mismo como el responsable del daño. Y eso es exactamente lo que hace peligrosa la banalidad del mal en su dimensión social. No porque haya villanos claros, sino porque hay estructuras donde el mal se vuelve funcional, aceptable y rutinario. El caso Eichmann como ejemplo real si quieres entender de verdad la idea de la banalidad del mal. Tienes que mirar el caso concreto que la encendió. Adolf Eichmann durante su juicio en Jerusalén. No es teoría, es evidencia directa de cómo funciona el mal cuando se vuelve sistema. Eichmann no era un líder carismático ni un ideólogo brillante. Era un administrador, un engranaje dentro de la maquinaria del régimen de Adolf Hitler. Su papel estaba relacionado con la logística de deportaciones masivas durante el Holocausto. Y lo más inquietante es cómo hablaba de ello. No como crímenes, sino como procesos organizativos. Durante el juicio, Arendt observa algo que rompe el molde clásico del villano. Eichmann no mostraba señales claras de odio intenso ni de sadismo evidente. No era un hombre que disfrutara el sufrimiento de forma visible. Su discurso estaba lleno de frases técnicas, lenguaje administrativo y justificaciones de cumplimiento de órdenes. Su mundo mental giraba alrededor de eficiencia, no de moralidad. Lo central aquí no es lo que hizo, sino cómo pensaba mientras lo hacía. Eichmann había reducido su papel a una función: ejecutar instrucciones dentro de una cadena de mando. No se veía a sí mismo como autor de consecuencias finales, sino como intermediario de un proceso más grande. Esa desconexión es el núcleo del problema. Cuando se le preguntaba por responsabilidad, su respuesta recurrente era la obediencia. Yo solo seguía órdenes, no era una estrategia legal. Era una forma de pensamiento ya instalada. Había sustituido el juicio moral por el cumplimiento técnico. Y eso es exactamente lo que Arendt considera peligroso: la capacidad de una persona de dejar de pensar por sí misma cuando entra en un sistema. El juicio también revela otra capa incómoda: la normalidad. Eichmann no parecía un monstruo cinematográfico, parecía alguien común. Y eso es lo que desarma la expectativa cultural que tenemos sobre el mal. Esperamos que el mal tenga una cara evidente, extrema, fácilmente identificable. Pero en este caso no la tenía. Era ordinario, incluso aburrido en su forma de expresarse. Y ahí es donde la idea de la banalidad del mal se vuelve explosiva. Porque si el mal puede ejecutarse desde la normalidad, entonces el problema no es solo quién lo hace, sino cómo se estructura el pensamiento dentro del sistema. No se necesita una mente excepcionalmente perversa. Basta con una mente que ha renunciado a cuestionar. Eichmann se convierte así en un símbolo incómodo. El recordatorio de que el mal extremo no siempre nace de la pasión destructiva, sino de la ausencia de pensamiento crítico. No de la locura, sino de la rutina. No del odio visible, sino de la obediencia normalizada. Y eso cambia la pregunta central. Ya no es ¿cómo es posible que alguien haga algo así siendo un monstruo?, sino algo mucho más perturbador. ¿Cómo es posible que alguien haga algo así sin dejar de sentirse normal? Aplicación moderna y peligro actual. El error, más común al hablar de la banalidad del mal, es creer que es un fenómeno del pasado. Pero si lo miras con atención, hoy está más vivo que nunca. Solo que con otras formas, más limpias, más digitales y más rápidas. El mecanismo es el mismo. Desconexión entre acción y consecuencia. En las redes sociales se ve con claridad. Miles de personas participan en ataques masivos, humillaciones públicas o linchamientos digitales sin conocerse entre sí y sin reflexionar demasiado. Cada individuo siente que su aporte es mínimo, casi irrelevante. Un comentario, un meme, un insulto más dentro de una multitud. Pero el resultado colectivo puede destruir reputaciones, salud mental e incluso vidas. Nadie siente ser el responsable, porque todos lo hacen un poco. Ese es el mismo patrón que describía Hannah Arendt: la fragmentación de la responsabilidad. Cuando la acción se diluye en millones de pequeños gestos, la conciencia moral se debilita. No parece un acto grave,
parece participación social, y el sistema lo refuerza con recompensas, likes, validación, pertenencia al grupo. En el mundo laboral ocurre algo similar. Decisiones que afectan a miles de personas se toman desde oficinas, reuniones y hojas de cálculo. Se habla de reducción de personal, ajustes, reestructuración, como si fueran términos neutros. Pero detrás de esas palabras hay impactos humanos reales. La distancia entre la decisión y la consecuencia permite que la moral se vuelva secundaria. La tecnología amplifica este efecto. Pantallas, algoritmos y estructuras digitales eliminan la confrontación directa con el daño. No ves el rostro de la persona afectada. No escuchas su reacción. Solo ves datos, métricas, resultados. Y cuando la realidad se convierte en números, es más fácil desconectarse emocionalmente. Otro elemento clave es la velocidad. Todo ocurre tan rápido que no hay espacio para la reflexión. Reaccionar sustituye a pensar. Compartir sustituye a analizar. Ejecutar sustituye a cuestionar. Y en ese ritmo constante, el pensamiento crítico se vuelve un lujo, no una práctica habitual. Lo peligroso no es que la gente sea malvada, sino que sea reactiva, que participe sin detenerse, que consuma y reproduzca acciones sin preguntarse el impacto global. La banalidad del mal hoy no necesita órdenes explícitas, porque el sistema ya está diseñado para que la gente actúe automáticamente. Incluso el lenguaje sigue cumpliendo el mismo papel que en sistemas más antiguos: suavizar la realidad. Se habla de contenido sensible, moderación, interacciones, engagement, palabras que ocultan que detrás hay conflictos reales entre personas reales. La abstracción protege emocionalmente, pero también desconecta moralmente. El resultado es inquietante: una sociedad donde el daño puede ser producido en masa sin que casi nadie se perciba como agente directo del daño. No hay villano central, no hay figura única responsable. Solo millones de acciones pequeñas, normales, automáticas, encajadas dentro de sistemas que las hacen parecer inofensivas. Y ahí es donde la idea de la banalidad del mal se vuelve actual, no histórica. Porque ya no se trata de preguntarse qué habría hecho alguien en otro tiempo. Se trata de reconocer qué estás haciendo tú ahora mismo cuando participas en sistemas que te invitan a no pensar demasiado. En el fondo, todo esto no va del pasado, ni de juicios históricos, ni de personajes concretos. Va de algo mucho más incómodo: la facilidad con la que una persona normal puede dejar de pensar. La banalidad del mal no es una teoría para analizar desde lejos. Es una advertencia sobre cómo funciona la mente humana cuando se combina con sistemas, autoridad y rutina. Hemos visto cómo el cerebro busca atajos para sobrevivir, cómo la obediencia reduce el esfuerzo mental, cómo la psicología demuestra que el contexto puede transformar conductas, y cómo los sistemas pueden fragmentar la responsabilidad hasta el punto de que nadie se sienta culpable de nada. Y cuando todo eso se junta, el resultado es inquietante. El mal deja de verse como algo extraordinario y empieza a parecer funcionamiento normal. El caso de Adolf Eichmann, analizado por Hannah Arendt, no es una excepción histórica aislada. Es un espejo, un recordatorio de que la desconexión entre acción y pensamiento no necesita odio, solo rutina. No necesita monstruos, solo obediencia. Y eso cambia la pregunta central. No es qué tan malo puede ser alguien, sino que tan fácilmente puede dejar de pensar. La verdadera incomodidad de este tema es esa. No apunta a ellos, apunta a todos, a la forma en que participamos, aceptamos, repetimos y nos adaptamos sin cuestionar demasiado lo que hacemos o lo que el sistema nos pide hacer. Por eso este tipo de contenido no es para consumir y olvidar. Es para detenerse, para mirarse, para cuestionar lo que se da por normal. Suscríbete al canal, deja un like y comenta qué despertó este contenido en ti. Parece poco, pero es lo que mantiene viva este tipo de reflexión. Cuando comentas, el video llega a más personas que también sienten que el mundo se volvió demasiado superficial. Cuando dejas like, el algoritmo entiende que este silencio necesita romperse. Y cuando te suscribes, pasas a formar parte de esta comunidad lúcida. Aquí no se promete comodidad fácil ni respuestas listas,
Solo ideas que incomodan pero liberan. Si esto tiene sentido para ti, no te quedes en silencio. Participa, cuestiona y sigue pensando.